El casco oxidado se alzaba imponente, proyectando largas sombras sobre los puestos abandonados. Gilroy Finch escupió polvo de su boca y entrecerró los ojos. Ni un solo comprador a la vista, solo los esqueletos huecos de las carpas del mercado y el inquietante aroma del viento del desierto que se cuela entre los contenedores de carga vacíos. Su gabardina desgastada ondeaba contra su cuerpo delgado mientras avanzaba pesadamente, sus botas crujiendo sobre el suelo arenoso de lo que una vez fue el puesto comercial más concurrido de Helios 9. La probabilidad estadística de encontrar una celda de energía funcional en este lugar es aproximadamente del 2,6%, anunció PT-3R, su compañero robótico. El anticuado droide mercante se tambaleaba a su lado sobre unas piernas desparejadas, una rescatada de una unidad minera y la otra de una asistente doméstica. Su torso, una unidad de eliminación de residuos reutilizada, brillaba de forma inapropiada contra la desolación que los rodeaba. «Recuérdame por qué te mantengo cerca», murmuró Gilroy, ajustándose el respirador improvisado que protegía sus pulmones de la tenue atmósfera del planeta. «Porque tomas decisiones sistemáticamente con una tasa de fallos del 78% cuando operas de forma independiente», respondió PT-3R, mientras sus sensores ópticos se preocupaban al enfocarse en algo a lo lejos. Anomalía detectada. Gilroy siguió la mirada del droide y se quedó paralizado. Sobrevolando silenciosamente el centro del mercado fantasma había una nave espacial diferente a cualquier otra que hubiera visto jamás. Sus planchas del casco, moteadas por la corrosión y picadas por impactos de micrometeoritos, sugerían siglos de abandono. Sin embargo, mantuvo una posición perfecta a 50 metros sobre el suelo, desafiando tanto la gravedad como la lógica. ¿Qué demonios hace eso aquí, por el amor de las 13 esposas de Harry? Gilroy susurró. Los procesadores del PT-3R zumbaban. Clasificación del objeto. Transportador de carga clase Tartarus, era anterior a la expansión. Estado operativo a pesar de la importante degradación estructural. Explicación desconocida. La nave no tenía propulsores ni emisores de antigrafías visibles. Nada que explique cómo se mantenía allí, suspendida como una escultura imposible. Pero lo que realmente le puso la piel de gallina a Gilroy fueron las inscripciones grabadas en su superficie, símbolos que parecían cambiar y transformarse mientras los observaba. ¿Puedes traducir esas marcas?, preguntó. Negativo. El patrón lingüístico no coincide con ningún dialecto conocido en mis bases de datos. PT-3R se pausó. Sin embargo, el análisis sugiere similitud con construcciones matemáticas teóricas propuestas por la doctora Adelaide Carasti antes de su desaparición hace 23 años. Gilroy frunció el ceño. La matemática loca, la que afirmaba haber encontrado una fórmula para manipular la causalidad. Lo mismo. Sus teorías fueron rechazadas por el Consorcio Científico Galáctico por considerarlas un disparate peligroso que rayaba en el misticismo. Una repentina ráfaga de viento levantó una nube de polvo sobre la plaza del mercado. Cuando se despejó, una figura se encontraba justo debajo del barco. Una mujer alta que vestía una capa con capucha de colores cambiantes. Ella no estaba allí hace 4 segundos, observó PT-3R. Probabilidad de transporte convencional 0%. Maravilloso, murmuró Gilroy. Justo lo que necesitábamos. La mujer levantó la mano en señal de saludo. Gilroy Finch, llamó, y su voz se oyó con claridad a pesar de la distancia. Te estaba esperando. Eso es lo más preocupante, dijo PT-3R, ya que nosotros mismos no planeábamos estar aquí hasta hace aproximadamente 74 minutos. Cuando detectamos la firma energética. Lo que más me preocupa es cómo sabe mi nombre, respondió Gilroy entre dientes. Su mano se dirigió a la antigua pistola de pulsos que llevaba enfundada en la cadera. Una reliquia familiar y su única protección real en este sector sin ley. Desaconsejo cualquier acción hostil, dijo PT-3R. Los análisis preliminares indican que la mujer no posee armas convencionales. Sin embargo, los patrones de energía que la rodean coinciden con los de la nave.
Evaluación de amenazas incalculable. Eso es reconfortante, dijo Gilroy. Él le gritó de vuelta a la mujer. ¿Qué quieres de mí? Para ofrecerle un trabajo, señor Finch. La mujer se bajó la capucha, dejando al descubierto un rostro con rasgos demasiado perfectos para ser naturales. Sus ojos reflejaban la luz como monedas de plata pulida. Mi nombre es Meridia. Represento intereses que requieren un hombre con sus talentos particulares. La reputación de Gilroy como especialista en salvamento y contrabandista ocasional estaba bien ganada, pero difícilmente era del tipo que atraía a clientes misteriosos con barcos imposibles. ¿Cuáles serían esos intereses? Él devolvió la llamada. Del tipo que puede reescribir el libro de contabilidad de sus considerables deudas con el cártel bancario hegemónico, respondió Meridia. Incluido el precio por tu cabeza, dijo Gilroy, poniéndose rígido. Esa información no era ampliamente conocida fuera de ciertos círculos. Mi empleador necesita a alguien que pueda recuperar objetos de lugares difíciles, continuó Meridia. Alguien con experiencia en desenvolverse en entornos inestables. Alguien lo suficientemente desesperado como para no hacer demasiadas preguntas. Reconozco que cumplo con esos requisitos, admitió Gilroy, aunque prefiero el término pragmático a desesperado. Se han tomado nota de sus preferencias semánticas. Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Meridia. ¿Estás interesado o busco otro candidato? En Proximus 7 hay un contrabandista llamado Titus Braddock, que es un carnicero y un estafador. Gilroy interrumpió. Sea lo que sea que busques, él lo venderá al mejor postor antes de llegar a la órbita. Precisión de la evaluación, 96%. PT-3R confirmado. La sonrisa de Meridia se ensanchó. Entonces nos entendemos. De debajo de su capa, sacó un pequeño dispositivo y lo pulsó. Una sección del casco del barco se deformó y luego se abrió en una rampa que se extendía hacia abajo, deteniéndose justo por encima del suelo. Suba a bordo, señor Finch. Tú también, unidad PT-3R. Explicaré los detalles sobre donde no seremos observados. Gilroy vaciló. ¿Cómo supiste la designación de mi droide? Del mismo modo que sé que modificaste sus protocolos de lealtad después de ganarle en una partida amañada de póker de centuranos al hijo del gobernador Valcott. Los ojos plateados de Meridia brillaban. Sé muchas cosas, señor Finch, incluyendo lo que encontrará si regresa a su nave ahora mismo. En vez de venir conmigo. Se trata de 3 agentes de ejecución de Hegemony con instrucciones muy específicas sobre el cobro de deudas impagadas a personas vivas o fallecidas. El procesador del PT-3R trabaja frenéticamente, buscando comunicaciones confirmadas. 3 señales de hegemonía aproximándose a las coordenadas de nuestra nave. Gilroy maldijo entre dientes. Parece que no tengo muchas opciones. Siempre hay una opción, señor Finch, dijo Meridia. Aunque rara vez es buena. Con un gesto resignado de asentimiento hacia PT-3R, Gilroy comenzó a caminar hacia la rampa. El droide lo siguió, con sus servos chirriando en señal de protesta. Calculo que la probabilidad de que esto termine mal es del 97,4%, dijo PT-3R en voz baja. Y el otro 2,6% termina en catástrofe. Gilroy esbozó una sonrisa sombría. Bueno, al menos coincidimos con su predicción anterior. A medida que se acercaban a la rampa, las inscripciones en el casco parecieron retorcerse y reorganizarse como si respondieran a su presencia. Gilroy sintió un hormigueo en la base del cráneo. No era desagradable, pero sí profundamente extraño. Los símbolos reaccionan a su campo bioeléctrico, explicó Meridia, notando su expresión. En cierto sentido, están vivos. Matemáticas vivientes, murmuró Gilroy, recordando fragmentos de artículos sobre el trabajo del Dr. Carasí. Ecuaciones que pueden pensar, o mejor dicho, pensamientos que pueden calcular, Meridia. Corregido. Pero eso es tema para otro momento. Suban a bordo rápidamente. Tenemos poco tiempo. Al subir a la rampa,
Gilroy sintió un ligero cambio en la presión del aire. Sintió un chasquido en los oídos y por un instante vio doble. Se vio a sí mismo y a PT-3R desde arriba, como si observara a través de los sensores de la nave. Luego, la sensación pasó, dejándolo ligeramente mareado. ¿Qué fue eso?, preguntó. La nave los está escaneando, respondió Meridia. Procedimiento estándar. Pero los sistemas de análisis de PT-3R eran más sofisticados de lo que muchos creían. Declaración inexacta detectada, anunció el droide. No fue un escaneo convencional. Fue un cambio de fase parcial, consistente con el modelo teórico de Karasti para la percepción interdimensional. La expresión de Meridia se endureció. Su droide es extraordinariamente perceptivo y potencialmente problemático. PT-3R va conmigo, dijo Gilroy con firmeza. Eso no es negociable. Tras un momento de reflexión, Meridia asintió. Muy bien, pero le sugiero que implementen protocolos de restricción de conversación hasta que lleguemos a nuestro destino. Destino. Traducción. Quiere que me calle, dijo PT-3R. Ya lo supuse, respondió Gilroy. Pero como eres de mi propiedad y no suya, tus procesadores de audio seguirán funcionando perfectamente. El interior de la nave era tan extraño como su exterior. Los pasillos parecían moverse sutilmente al caminar, cambiando los ángulos de maneras imposibles en el espacio euclidiano. Las paredes estaban cubiertas con las mismas inscripciones vivientes, pulsando con una suave luz azul. Mi empleador adquirió esta nave hace 76 años, explicó Meridia mientras los guiaba hacia el interior de la imposible geometría de la nave. Estaba a la deriva en el vacío entre Andrómeda y la Vía Láctea, aparentemente abandonada. Jai, ninguna nave puede cruzar esa distancia, objetó Gilroy. El vacío entre galaxias son millones de años luz. Las naves convencionales, no, asintió Meridia. Pero esta no viaja por el espacio en el sentido tradicional. Entraron en lo que parecía ser una sala de control, aunque carecía de instrumentación reconocible. En su lugar, una cámara esférica se abrió ante ellos. Su superficie interior estaba inscrita con más matemáticas vivientes. En el centro flotaba una figura humanoide conectada a la esfera por zarcillos de luz que pulsaban en patrones complejos. Señor Finch, le presento a mi empleadora, dijo Meridia. La doctora Adelaide Karasti. La figura flotante giró lentamente. Había sido humana, quizá aún lo era en algún aspecto fundamental, pero su forma se había alterado casi hasta ser irreconocible. Donde debería haber piel, había una franja de luz y sombra. Donde deberían haber ojos, había vórtices espirales de símbolos matemáticos. Gilroy Finch, dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Gracias por aceptar ayudarnos. Gilroy luchó contra el impulso de huir. Doctora Karasti, tiene un aspecto diferente al de su retrato académico. Un sonido como campanillas de viento lejanas podría haber sido una risa. Sí, me lo imagino. Convertirme en uno con las ecuaciones me ha cambiado físicamente, pero mi mente sigue siendo mía en su mayor parte. ¿Qué es exactamente lo que quieren de mí?, preguntó Gilroy, esforzándose por mantener la voz firme. Necesito que recuperes algo que yo, perdido, respondió Karasti. Algo precioso. El componente final que necesito para completar mi trabajo. La unificación de todas las realidades bajo un único marco matemático. Lo dijo Karasti con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo, del fin de la causalidad como construcción lineal, de la liberación de la conciencia de las limitaciones temporales. Quiere romper el tiempo, tradujo PT-3R, y posiblemente la realidad misma. Eso es ambicioso, dijo Gilroy con cautela. Es necesario, insistió Karasti. El universo, tal como lo experimentamos, es sólo la sombra de una verdad mayor. Una proyección de las matemáticas de dimensiones superiores sobre la percepción de dimensiones inferiores. Encontré la manera de salir de la proyección para ver las ecuaciones que rigen la existencia y cambiarlas.
Lo cual no suena nada ominoso, murmuró Gilroy. Tu sarcasmo es evidente, pero irrelevante, dijo Karasti. Lo que importa es que necesito un artefacto específico para completar mi trabajo. Un dispositivo que creé antes de mi transformación. Contiene los algoritmos originales que me llevaron a mi descubrimiento. ¿Y dónde está ese dispositivo?, preguntó Gilroy, sospechando ya que no le gustaría la respuesta. En mi antiguo laboratorio, respondió Karasti. En la estación Tártaro. Gilroy sintió que se le helaba la sangre. La estación Tártaro fue destruida hace 18 años. Toda la instalación fue absorbida por un agujero negro tras el fallo de los campos de contención. No destruida, corrigió Karasti. Transformada. La estación existe en un estado de colapso perpetuo, siempre cayendo hacia el horizonte de sucesos, sin llegar a cruzarlo nunca. El tiempo tiene propiedades inusuales allí. Ahora bien, la dilatación del tiempo cerca de un agujero negro está bien documentada. PT-3R lo observó. Una hora cerca del horizonte de sucesos podría equivaler a años o décadas para observadores externos. Es más complejo que eso, interrumpió Meridia. La estación existe simultáneamente en todos los puntos de su trayectoria hacia la singularidad. Cada instante de su destrucción ocurre a la vez en un bucle eterno. ¿Y quieres que vaya allí?, dijo Gilroy secamente. A una estación espacial que está siendo destrozada por un agujero negro atrapado en algún tipo de bucle temporal para recuperar un dispositivo que probablemente ya no existe. Precisamente, confirmó Karasti. El dispositivo está en mi laboratorio privado, en el nivel 8. Es un objeto esférico de unos 20 cm de diámetro con inscripciones similares a las de esta nave. ¿Y cómo se supone que voy a llegar a una estación que está a medio camino de un agujero negro? La forma de Karasti palpitaba con patrones matemáticos. Esta nave no viaja por el espacio, señor Finch. Viaja a través de las ecuaciones que definen el espacio. El agujero negro no supone ningún obstáculo porque no nos acercaremos a él físicamente. Eso suena sospechosamente a magia, dijo Gilroy con escepticismo. Cualquier matemática suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, replicó Karasti, parafraseando la famosa cita. Pero le aseguro que todo es bastante lógico. El universo es la matemática hecha realidad. Simplemente he aprendido a editar el código. Gilroy miró a PT-3R, quien se encogió de hombros mecánicamente. La validez teórica no se puede evaluar con el conocimiento actual. Probabilidad de supervivencia de aproximadamente el 28%. Esos no son muy buenas probabilidades, observó Gilroy. Mejores que las que tienes contra los agentes de la hegemonía, señaló Meridia. Y la recompensa por el éxito sería sustancial. No solo saldaría tus deudas, sino que obtendrías suficientes créditos para retirarte cómodamente en cualquier mundo que eligieras. Gilroy consideró sus opciones, que, admitió, eran limitadas. ¿Qué impedirá que esta nave me abandone una vez que tenga tu dispositivo? Una pregunta justa, reconoció Karasti. La nave mantendrá un vínculo de entrelazamiento cuántico contigo en todo momento. A donde vayas, te seguirá. Cuando estés listo para regresar, simplemente actívalo. Un pequeño objeto se materializó en el aire frente a Gilroy. Parecía una moneda con los mismos patrones matemáticos cambiantes que las inscripciones de la nave. Presiona la moneda entre el pulgar y el índice, y la nave te extraerá de donde sea y cuando sea que estés, explicó Karasti. Gilroy tomó la moneda con cuidado. Se sentía cálida contra su piel, casi viva. Y si me niego, Meridia te escoltará de regreso a tu nave, y podrás llevarte tú. Las posibilidades con la hegemonía son escasas, dijo Karasti. No le obligaré a ayudarme, señor Finch, pero debo señalar que la ventana de oportunidad para esta misión se está cerrando rápidamente. Las coordenadas matemáticas que nos permitirán alcanzar el segmento temporal específico de la estación Tartarus se están degradando. En aproximadamente 6 horas, colapsarán por completo.
dándome el tiempo justo para encontrar otro especialista si usted se niega, añadió Meridia. Gilroy suspiró pesadamente. Supongo que he sobrevivido a situaciones peores. Pero PT-3R viene conmigo. La estructura física del droide no sobreviviría a la transición, dijo Karasi. Sin embargo, podríamos transferir temporalmente su matriz cognitiva a un recipiente más adecuado. ¿Qué tipo de embarcación? Gilroy preguntó con suspicacia. En respuesta, se abrió un compartimento en el suelo, dejando al descubierto lo que parecía ser una pequeña esfera metálica del tamaño de una pelota de balonmano. Se elevó hasta la altura de los ojos, girando suavemente. Este dron contiene sistemas de navegación avanzados y herramientas analíticas que resultarán útiles en el entorno inestable de la estación Tartarus. Meridia explicó, podemos transferir la conciencia de tu droide a él durante la duración de la misión. Los sensores ópticos del PT-3R se enfocaron en la esfera. Fascinante. Dicha tecnología supera las capacidades actuales de la hegemonía en aproximadamente 123 años. ¿Podrás transferirlo de vuelta cuando regresemos? Preguntó Gilroy. Por supuesto, Karasti se lo aseguró. El proceso es completamente reversible. Gilroy miró a PT-3R. La decisión es tuya. No tomaré esta decisión por ti. El droide permaneció en silencio un instante. Los procesadores zumbaban mientras realizaban los cálculos. El análisis sugiere que esta representa nuestra mejor oportunidad de supervivencia. Acepto la propuesta de traslado. Entonces llegamos a un acuerdo, dijo Karasti, mientras su forma matemática palpitaba con lo que podría haber sido satisfacción. Meridia te preparará para el viaje mientras nosotros realizamos los cálculos finales. Mientras Meridia los conducía a otra habitación, Gilroy no podía sacudirse la sensación de que se le escapaba algo importante, alguna variable crítica en esta ecuación que podría determinar si vivían o morían. PT-3R, susurró una vez que estuvieron fuera de su alcance auditivo. ¿Qué probabilidades hay de que la doctora Karasti nos esté diciendo toda la verdad basándonos en el análisis del comportamiento y las inconsistencias contextuales? El droide respondió en voz baja. Aproximadamente el 3,7%. Gilroy asintió con gesto sombrío. Eso es lo que yo pensaba. Mantén tus sentidos alerta. Una instrucción colorida pero anatómicamente imposible. PT-3R tomado en cuenta. Sin embargo, comprendo la intención y la acataré. Abucheo. La cámara de preparación contenía lo que parecían ser 2 sillones reclinables hechos del mismo material imposible que el resto de la nave. Las inscripciones matemáticas aquí eran particularmente densas, formando patrones complejos que lastimaban los ojos de Gilroy si las miraba durante demasiado tiempo. El proceso de transferencia de tu droide tardará aproximadamente 10 minutos, explicó Meridia, señalando una de las sillas. Para ustedes, necesitamos realizar ciertos ajustes para asegurar que sus sistemas biológicos puedan soportar las distorsiones temporales en la estación Tártaro. ¿Qué tipo de ajustes? Preguntó Gilroy con cansancio. Nada permanente, le aseguró Meridia. Piénsalo como una vacuna temporal contra los efectos secundarios cronológicos. Sin ella, tu estructura celular envejecería a ritmos diferentes, lo que podría causar un fallo biológico catastrófico. Quiere decir que envejecerías hacia atrás en algunas partes y hacia adelante en otras hasta que literalmente te desintegraras, aclaró PT-3R. Lo entiendo. Gracias, dijo Gilroy secamente. Bien. Acabemos con esto. Mientras PT-3R se acomodaba en una silla, Gilroy tomó la otra. Inmediatamente, se formaron sujeciones alrededor de sus muñecas y tobillos, no de metal, sino de ecuaciones solidificadas que lo mantuvieron firmemente en su lugar. Una precaución, explicó Meridia antes de que pudiera protestar. El proceso puede desencadenar contracciones musculares involuntarias. Un aparato con forma de casco descendió desde arriba, cubierto de más de aquella matemática viviente. Se posó sobre la cabeza de Gilroy, e inmediatamente sintió un hormigueo en el cuero cabelludo,
como si miles de pequeños insectos lo recorrieran. Intenta relajarte, aconsejó Meridia. Resistirte solo lo hace más incómodo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pensó Gilroy. Pero se obligó a... Respiró hondo, contando hacia atrás desde 100 mientras el hormigueo se intensificaba. Al llegar a 73, la sensación se había extendido por todo su cuerpo, hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies. Entonces llegaron las visiones, destellos de lugares donde nunca había estado, de personas que nunca había conocido. Vio la estación Tártaro como fue en su día, un reluciente centro de investigación orbitando justo fuera del disco de acreción de un agujero negro. Vio a científicos con batas blancas de laboratorio, moviéndose por pasillos que se curvaban de formas imposibles. Y vio a Adelaide Carasti, humana entonces, con ojos oscuros que ardían con una intensidad fanática, de pie ante un dispositivo que pulsaba con luz matemática. Integración del sujeto al 78%, oyó decir a Meridia, cuya voz parecía venir de muy lejos. La inoculación temporal progresa con normalidad. Mientras tanto, PT-3R estaba experimentando su propia transformación. La conciencia del droide, los complejos algoritmos y patrones de aprendizaje adaptativo que lo convertían en algo más que una simple máquina, estaban siendo extraídos de su cuerpo mecánico y transferidos a una esfera flotante. El proceso era desconcertante. De repente, tenía nuevos sensores, nuevas capacidades y una libertad de movimiento que jamás había experimentado. Calibración del control del motor completada, anunció una voz desconocida en la conciencia de PT-3R. Bienvenido a tu alojamiento temporal. Unidad, PT-3R. Soy el sistema de navegación. Puedes llamarme Nav. Hola, Nav, respondió PT-3R internamente. ¿Eres una IA completa? Negativo. Soy un subsistema semiautónomo diseñado para asistir a las matrices de conciencia externas durante la integración. Volveré a mi estado de reposo una vez que te hayas aclimatado a tu nueva forma. PT-3R puso a prueba sus nuevas capacidades, elevándose unos metros en el aire y realizando una serie de maniobras cada vez más complejas. La esfera respondía instantáneamente a sus pensamientos, moviéndose con una precisión que su antiguo cuerpo jamás habría podido alcanzar. Esto es bastante eficiente, admitió. Aunque echo de menos tener extremidades, la esfera puede generar proyecciones de fuerza temporales para la manipulación de objetos, le informó Nav, simplemente concéntrate en la interacción deseada. PT-3R se concentró, y un rayo de energía azul se extendió desde la esfera, envolviendo un pequeño objeto. Tomó una herramienta de una mesa cercana y la levantó. Fascinante, dijo. Podría acostumbrarme a esto. Mientras PT-3R experimentaba con su nueva forma, la vacunación de Gilroy se completó. El casco matemático se retrajo y las sujeciones se disolvieron. Se incorporó lentamente, sintiéndose extrañamente desconectado de su cuerpo, como si se hubiera convertido en una pieza más del equipo. ¿Cómo se siente, señor Finch?, preguntó Meridia. Diferente, respondió, flexionando los dedos. Parecen dejar tenues rastros en el aire, como fotografías de exposición múltiple. Como si estuviera ligeramente desincronizado conmigo mismo. Un efecto secundario normal, le aseguró Meridia. Su conciencia ahora está parcialmente desacoplada del tiempo lineal. Esto le permitirá sortear las inestabilidades temporales en la estación Tártaro sin perder la razón ni la cohesión corporal. La esfera flotante que ahora contenía la conciencia de PT-3R se acercó rápidamente a Gilroy, dando una vuelta alrededor de su cabeza antes de detenerse a la altura de sus ojos. Sus signos vitales parecen estables. La voz familiar de PT-3R emergió de la esfera, aunque tu firma cronológica muestra fluctuaciones interesantes. Al menos sigues siendo tú, dijo Gilroy, aliviado de oír la peculiar forma de hablar de su amigo proveniente del desconocido dispositivo. En efecto, aunque esta nueva forma tiene ciertas ventajas que no había previsto. Por ejemplo,
Ahora tengo 7 conjuntos de sensores diferentes y puedo procesar información aproximadamente un 342% más rápido que antes. Disfrútalo mientras dure, dijo Gilroy poniéndose de pie. Le sorprendió comprobar que mantenía un equilibrio perfecto a pesar de la persistente sensación de desplazamiento temporal. ¿Cuánto falta para llegar a la estación Tártaro? Ya estamos de camino, respondió Meridia. La doctora Karasti comenzó los cálculos en cuanto terminaron tus preparativos. Deberíamos llegar en unos 27 minutos. ¿Llegar? Gilroy arqueó una ceja. No he sentido ninguna aceleración ni salto al hiperespacio. Esta nave no se mueve por el espacio en el sentido convencional, le recordó Meridia. Reescribe las ecuaciones matemáticas que definen nuestra posición con respecto al resto del universo. Desde nuestra perspectiva, es el universo el que se mueve, no nosotros. Eso suena sospechosamente, como una justificación semántica para la palabra magia otra vez, murmuró Gilroy. Esto te puede ser útil mientras esperamos, dijo Meridia, ignorando su comentario. Le entregó lo que parecía ser una pequeña tableta de datos. El último plano conocido de la estación Tártaro con la ubicación del laboratorio de la doctora Karasti marcada. Gran parte de la estación habrá sido alterada por la proximidad al agujero negro, pero la estructura básica debería seguir siendo reconocible. Gilroy estudió los esquemas, memorizando la ruta. Nivel 8, sección C, laboratorio 21. Entendido. ¿Hay algún sistema de seguridad del que deba preocuparme? La red de seguridad principal de la estación se desconectó durante la catástrofe inicial, dijo Meridia. Sin embargo, es posible que algunos laboratorios aún tengan defensas autónomas operativas. El laboratorio de la doctora Karasti estaba protegido por medidas tanto convencionales como no convencionales. ¿Qué son no convencionales?, insistió Gilroy. Construcciones matemáticas similares a las de esta nave, programadas para responder a presencias no autorizadas alterando el espacio-tiempo local. Los ojos plateados de Meridia lo miraron fijamente. Tu vacunación temporal debería ofrecer cierta protección, pero no recomendaría quedarse mucho tiempo. Entendido, dijo Gilroy secamente. ¿Alguna otra buena noticia? Solo un detalle importante, interrumpió PT-3R, acercándose flotando. He estado analizando los cálculos de navegación de la nave con mis nuevos sensores. No nos limitamos a viajar a la estación Tártaro tal como existe ahora. Estamos viajando a un momento específico de su historia, aproximadamente 47 minutos antes de su descenso final al agujero negro. Gilroy miró fijamente a Meridia. ¿Es eso cierto? Ella asintió. Es el momento óptimo. Si hubiera llegado antes, la doctora Karasti todavía estaría en su laboratorio. Más tarde aún, las fuerzas gravitatorias harían imposible la recuperación, incluso para nosotros. Así pues, tendremos 47 minutos para encontrar el laboratorio, asegurar el dispositivo y salir antes de que la estación sea destruida. Gilroy resumió. Eso ya es apurar bastante el tiempo, ¿no crees? En realidad, el periodo de extracción será más corto, corrigió Meridia. Aproximadamente 36 minutos. Después de eso, las coordenadas matemáticas se vuelven demasiado inestables para una puntería precisa. Mejor aún, murmuró Gilroy. Se volvió hacia la esfera flotante que contenía la conciencia de su amigo. PT-3R. ¿Cuáles son las probabilidades ahora? La probabilidad de supervivencia ha disminuido al 19,4%, respondió el droide alegremente. Gilroy suspiró. Supongo que no hay ninguna posibilidad de renegociar mis honorarios. Los labios de Meridia se curvaron en una pequeña sonrisa. Eso dependerá de su éxito, señor Finch. Antes de que Gilroy pudiera responder, la nave se sacudió violentamente, o mejor dicho, la realidad misma pareció distorsionarse a su alrededor. Por un instante, todo pareció estirarse, los colores se difuminaban como pintura fresca. Entonces,
Con una sensación como la de un globo que explota dentro de su cráneo, recuperó el equilibrio. «Hemos llegado», anunció Meridia. En la pared apareció una ventana que revelaba una escena de pesadilla. La estación Tartarus permanecía suspendida en el aire contra el telón de fondo del espacio, increíblemente cerca del disco de acreción giratorio de un agujero negro. Partes de la estación ya se estaban desintegrando, estirándose en largos filamentos al sucumbir a las inmensas fuerzas gravitacionales. Otras secciones, sin embargo, permanecieron intactas, protegidas por campos de energía resplandecientes que pulsaban con símbolos matemáticos similares a los de la nave de Karasti. «Los campos de contención siguen siendo parcialmente funcionales», explicó Meridia. «Nos están dando tiempo, pero no mucho». «¿Cómo podemos embarcar?», preguntó Gilroy. En respuesta, apareció una puerta en la pared adyacente a la ventana de visualización. Más allá se extendía lo que parecía ser un corto pasillo que terminaba en otra puerta con el emblema de la División Científica de la Hegemonía. «Este pasaje conectará directamente con la salida 16 en el nivel 5», dijo Meridia. «Desde allí, deberá dirigirse al nivel 8. Según nuestros cálculos, los sistemas de ascensores principales deberían seguir operativos, pero prepárese para utilizar los accesos de emergencia si fuera necesario». «¿Y cómo es exactamente que una puerta de esta nave se abre a una estación espacial que está a años luz de distancia?» «Del mismo modo que viajamos hasta aquí», respondió Meridia, reescribiendo las ecuaciones que definen las relaciones espaciales. «Durante los próximos 36 minutos, esa puerta y el cruce 16 son puntos matemáticamente idénticos en el espacio-tiempo». «Correcto», dijo Gilroy, revisando su pistola de pulsos y la pequeña bolsa de herramientas sujeta a su cinturón. «Magia. Una última cosa», dijo Meridia, presionando algo contra su mano. Era un pequeño comunicador inscrito con más matemáticas vivas. «Esto nos permitirá mantener el contacto. El barco controlará su posición y le avisará a medida que se acerque la fecha límite de extracción». Gilroy asintió, ajustándose el dispositivo a la muñeca. «¿Hay algo más que deba saber antes de irnos?». «Solo esto», dijo Meridia, con sus ojos plateados repentinamente intensos. «Lo que verás en la estación Tártaro. No todo está ocurriendo en el mismo lapso de tiempo. El pozo gravitatorio del agujero negro ha fracturado la causalidad en ese punto. Es posible que encuentre ecos de acontecimientos de diferentes momentos en la historia de la estación. No pueden interactuar contigo directamente, pero pueden resultar desorientadores. Fantasmas temporales», observó PT-3R, flotando en el aire. «Concepto teórico fascinante. Experimentarlos de primera mano será muy instructivo. Me alegra que uno de nosotros esté entusiasmado», murmuró Gilroy. Enderezó los hombros y se dirigió hacia la puerta. «Acabemos con esto de una vez». Cuando se acercaban al umbral, Meridia los llamó. «¿Se acuerda, señor Finch? 36 minutos, ni un segundo más». Gilroy ni siquiera se molestó en mirar atrás. «Ni se me ocurriría». Atravesó el umbral. La forma esférica del PT-3R le sigue de cerca. Hubo una momentánea sensación de atravesar una membrana. Una ligera resistencia seguida de un chasquido de igualación de presión. Luego se encontraban en el cruce 16 de la estación de Tartarus 36 minutos antes de su destrucción final. La intersección era una cámara circular con 6 corredores que se ramificaban en diferentes direcciones. Las luces de emergencia lo bañaban todo con un tenue resplandor rojo, y en algún lugar de la distancia, el metal crujía al deformarse bajo una presión increíble. El aire olía a ozono y a miedo, el inconfundible aroma del pánico humano que perduraba mucho después de que los propios humanos se hubieran marchado. Pero el aspecto más desconcertante fue la distorsión temporal. En un tramo del cruce, un grupo de científicos pasó apresuradamente. Sus figuras eran transparentes y ligeramente borrosas, como proyecciones holográficas. Se movían con la prisa espasmódica de quienes huyen de un desastre, pero no hacían ruido ni prestaban atención a los recién llegados.
Ecos temporales de aproximadamente 12 horas antes de nuestro punto de llegada, analizados con PT-3R, escáneres pulsando. La evacuación inicial, a juzgar por sus patrones de comportamiento. ¿Pueden vernos? Gilroy preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Negativo. Existen en un marco temporal diferente. Para ellos, todavía no hemos existido. La esfera se balanceó hacia el pasillo marcado como banco de ascensores central alfa. Esta vía parece estar libre de daños estructurales importantes. Debería proporcionar la ruta más directa al nivel 8. Se movieron rápidamente por el corredor, pasando junto a más ecos temporales, algunos de evacuaciones en pánico, otros de operaciones normales de la estación de semanas o meses antes. Era como pasear por un museo de momentos, todos desarrollándose simultáneamente en diferentes rincones del mismo espacio. Cuando llegaron a él, el grupo de ascensores seguía operativo, aunque el panel de control parpadeaba de forma ominosa. Gilroy pulsó el botón de llamada, y tras una preocupante demora, las puertas se abrieron con un chirrido metálico estremecedor. ¿Qué señala desaprobación?, preguntó una alegre voz automatizada al entrar. Nivel 8, ordenó Gilroy. El acceso al nivel 8 está restringido únicamente al personal autorizado, respondió el ascensor. Por favor, presente su identificación. Gilroy miró a PT-3R. ¿Alguna idea? La esfera flotaba cerca del panel de control. Un delgado haz de energía que se extiende para interactuar con él, intentando anular el sistema. Los protocolos de seguridad en este periodo de tiempo son extraordinariamente primitivos. Tras unos segundos, el panel emitió un sonido. Autorización aceptada. Bienvenida, doctora Karasti. Al llegar al nivel 8, el ascensor comenzó a descender, moviéndose con una velocidad inquietante por el interior de la estación. A través de las paredes transparentes del hueco del ascensor, Gilroy podía ver secciones transversales de los distintos niveles por los que pasaban. Laboratorios, alojamientos, secciones de ingeniería. Muchos equipos resultaron dañados, flotando en bolsas de gravedad cero o estirados en configuraciones extrañas donde la gravedad artificial de la estación interactuaba con la atracción de los agujeros negros. Lo más inquietante fueron las anomalías temporales visibles en todo momento. Los investigadores realizaban tareas rutinarias en una sección a escasos metros de distancia. En la misma zona se observaban restos de destrucción y equipos de respuesta a emergencias de un periodo de tiempo posterior. Esto es peor de lo que describió Meridia, murmuró Gilroy. La estación entera se está fracturando en múltiples puntos de su propia línea temporal. En efecto, PT-3R estuvo de acuerdo. Y el efecto parece intensificarse a medida que nos acercamos al nivel 8, lo cual tiene sentido dada su proximidad al casco exterior de la estación, por lo tanto, una mayor exposición al gradiente gravitacional. El ascensor redujo la velocidad y luego se detuvo con un fuerte golpe. Nivel 8, anunció el sistema automatizado. Tenga en cuenta que los protocolos de emergencia están en vigor. Proceda con precaución. Las puertas se abrieron a una escena de caos controlado. A diferencia de los niveles superiores, el nivel 8 no mostraba señales de evacuación. En cambio, los investigadores se desplazaban con urgencia entre laboratorios, transportando equipos y solicitudes de datos. Ninguno parecía ser consciente de la catástrofe que los consumiría en cuestión de horas. Estamos viendo este nivel tal como existía aproximadamente 19 horas antes del descenso final de la estación. PT-3R observado antes de que se emitiera la orden general de evacuación. ¿A qué se debe la discrepancia temporal entre los niveles? Gilroy preguntó, sorteando con cautela a un grupo de científicos que habían existido apenas un día antes. La proximidad al agujero negro, explicó PT-3R. Los niveles inferiores de la estación experimentaron una distorsión gravitacional más severa, lo que resultó en una fractura temporal más pronunciada. Se abrieron paso a través del concurrido pasillo siguiendo los planos que Meridia les había proporcionado.
El laboratorio 21 estaba ubicado en el extremo más alejado del ala de investigación, aislado de las demás instalaciones por un corto pasillo de conexión. A medida que se acercaban, los ecos temporales comenzaron a desvanecerse hasta que caminaron por pasillos inquietantemente vacíos. Aquí la iluminación parpadeaba de forma impredecible, y las paredes metálicas ondulaban ocasionalmente como el agua al paso de las ondas gravitacionales. «Estamos cruzando una frontera temporal», advirtió PT-3R. Transición a un punto diferente en la cronología de la estación. La transición se manifestó como una ola de náuseas que golpeó a Gilroy con una fuerza inesperada. Tropezó, apoyándose contra una pared que se sentía a la vez sólida e insustancial. «Tranquilo», dijo PT-3R, revoloteando ansiosamente cerca. «Tu vacunación temporal debería estabilizarte momentáneamente». Tras unas cuantas respiraciones profundas, las náuseas remitieron, dejando un sabor metálico en la boca de Gilroy. «¿En qué hora estamos?» Los sensores de PT-3R emitieron un pulso, aproximadamente 6 horas antes de nuestro punto de llegada, mucho más cerca de la catástrofe. Continuaron avanzando, ahora con mayor cautela. El pasillo que conducía al laboratorio 21 mostraba signos de daños. Faltaban paneles del techo y los conductos expuestos chispeaban con descargas de energía erráticas. El aire parecía más tenue, más difícil de respirar, como si la realidad allí se hubiera estirado demasiado. Finalmente, llegaron a la entrada del laboratorio, una enorme puerta de aleación reforzada con símbolos matemáticos inscritos que pulsaban con una tenue luz azul. A diferencia de las ecuaciones vivientes de la nave de Karasti, estas parecían inactivas, con la energía casi agotada. «El sistema de seguridad aún está parcialmente activo», advirtió PT-3R, escaneando la puerta, «pero funciona a una capacidad mínima. Creo que puedo desactivarlo». La esfera se cernió frente al panel de control, con zarcillos de energía interactuando con los antiguos circuitos. Tras varios momentos de tensión, los símbolos de la puerta brillaron brevemente y luego se desvanecieron en la oscuridad. Con un siseo neumático, el enorme portal se abrió. Más allá se encontraba el laboratorio privado de la doctora Adelaide Karasti, una cámara circular dominada por un complejo aparato que colgaba del techo. El dispositivo se asemejaba a un modelo mecánico de un átomo con múltiples anillos girando alrededor de una esfera central. Todo el conjunto pulsaba con patrones matemáticos que cambiaban constantemente. «No es eso», dijo Gilroy, escaneando la habitación. «Buscamos un dispositivo portátil de unos 20 cm de diámetro». «Correcto», confirmó PT-3R. «Y según mis escaneos, debería estar ahí». La esfera se balanceó hacia una estación de trabajo en la esquina del laboratorio. Encima había una versión más pequeña del aparato del techo, un orbe metálico con la misma matemática viviente que habían visto en la nave de Karasti. A diferencia del dispositivo más grande, este estaba inactivo, con sus ecuaciones congeladas a medio cálculo. «Ese es nuestro objetivo», confirmó Gilroy, acercándose. Pero antes de que pudiera llegar al puesto de trabajo, la puerta del laboratorio se cerró de golpe tras ellos con una contundencia que le heló la sangre. «Bienvenida de nuevo, Adelaide», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ha pasado mucho tiempo». El aparato central cobró vida, sus anillos girando más rápido mientras los patrones matemáticos fluían como luz líquida sobre su superficie. Dentro del núcleo comenzó a formarse una figura humanoide, compuesta enteramente de ecuaciones y símbolos. «Tú no eres Adelaide», observó la entidad, centrándose en Gilroy. «Pero lleva su firma matemática». «Interesante. La vacunación temporal», susurró PT-3R. «Debió de incorporar elementos del propio patrón cronológico de Karasti». «¿Quién eres?», Gilroy exigió, llevando la mano a su pistola de pulsos. «Soy Axiom», respondió la entidad. «La interfaz algorítmica senodimensional para las matemáticas operacionales. Fui asistente de investigación de la doctora
Karast y prototipo para su trabajo sobre ecuaciones vivientes. Eres una IA, dijo Gilroy. Es una simplificación excesiva, pero no perderé el tiempo corrigiendo tu marco conceptual primitivo. Los axiomas se transformaron, los patrones matemáticos se reorganizaron en una forma humanoide más definida. ¿Por qué has venido aquí? Esta instalación será destruida en pausa, como si consultara un cronómetro interno. 22 minutos y 17 segundos. Estamos aquí para eso, dijo Gilroy, señalando la pequeña esfera en la estación de trabajo. El doctor Karasi nos envió a recuperarlo. La forma de acción palpitaba con lo que podría haber sido sorpresa. Imposible. La doctora Karasti se encontraba a bordo de la estación cuando fallaron los campos de contención. Murió junto con el resto del equipo de investigación. No exactamente, interrumpió PT3R. Experimentó una transformación, llegando a fundirse con sus teorías matemáticas. Ahora existe en un estado que trasciende los parámetros humanos convencionales. Acción permaneció en silencio por un momento, sus patrones cambiando rápidamente mientras procesaba esta información. Veo la verdad en tu declaración, dijo finalmente. Puedo percibir su influencia en las estructuras matemáticas que impregnan tus formularios. Fascinante. Entonces lo consiguió. Más o menos, dijo Gilroy con cautela. Nos envió a recuperar ese dispositivo para poder terminar su trabajo. El motor de causalidad, según Axiom, centró su atención en la esfera latente. Su mayor logro y su creación más peligrosa. Contiene los algoritmos fundamentales que permiten la manipulación de las ecuaciones subyacentes a la realidad. Esa es, confirmó Gilroy. Así que, si no te importa, lo tomaremos y nos marcharemos antes de que este lugar sea absorbido por un agujero negro. Me temo que no puedo permitirlo, dijo Axiom, manteniendo el mismo tono, pero mientras los patrones matemáticos de su forma se endurecían en configuraciones más rígidas. El motor de causalidad nunca debió activarse. Incluso el doctor Karasti reconoció los peligros que entrañaba. Por eso lo guardó aquí bajo mi protección. Entonces, ¿por qué nos mandó a recuperarlo? Gilroy desafió. Porque ya no es ella misma del todo, respondió Axiom. La transformación que describes habría alterado su conciencia, quizás corrompiendo sus intenciones originales. La Adelaide Karasti que yo conocí era brillante, pero cautelosa. Ella comprendió que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Gilroy intercambió una mirada con PT3R, cuya forma esférica flotaba inciertamente cerca. ¿Qué hace exactamente este motor de causalidad? Reescribe las ecuaciones fundamentales de la realidad, explicó Axiom. No solo a nivel local, como con las matemáticas vivientes con las que te has topado, sino que universalmente podría alterar las constantes básicas de la física, redefinir la relación entre causa y efecto, e incluso cambiar la dirección de la flecha del tiempo en manos o mentes equivocadas. Podría deshacer la existencia tal como la entendemos. ¿Y crees que eso es lo que Karasi planea hacer con ello? Preguntó Gilroy. No puedo predecir sus intenciones si ha cambiado fundamentalmente, dijo Axiom. Pero conozco el poder del motor, y sé que ningún ser, humano o de otra índole, debería ejercer tal poder unilateralmente. PT3R se acercó a Gilroy. Las preocupaciones de la IA coinciden con ciertas inconsistencias que he observado en el comportamiento y las declaraciones del Dr. Karast. Probabilidad de agenda oculta, 78,6%. Gilroy asintió levemente, con la mente a 1000 por hora. Axiom, nos quedan unos 20 minutos antes de que esta estación sea destruida. Si dejamos el motor aquí, será absorbido por un agujero negro. ¿En qué sentido es un mejor resultado? El motor no puede ser destruido por medios convencionales, respondió Axiom. Pero las propiedades únicas de la singularidad de un agujero negro dispersarían sus algoritmos a través del espacio-tiempo, volviéndolos inofensivos. Era el plan de contingencia de la doctora Karasti,
Su plan de seguridad en caso de que su investigación resultara demasiado peligrosa para continuar. El comunicador en la muñeca de Gilroy emitió un sonido. La voz de Meridia emergió, distorsionada por la interferencia. Señor Finch, estamos detectando una creciente inestabilidad temporal en su ubicación. Tienes 19 minutos antes de que la extracción sea imposible. ¿Has asegurado el dispositivo? Gilroy vaciló, mirando alternativamente el motor de causalidad inactivo y la forma matemática de Axiom. La elección que tenía ante sí era clara, pero estaba plagada de implicaciones que no podía comprender del todo. Señor Finch, insistió Meridia, ¿hay algún problema? No hay problema, respondió Gilroy con cautela. Acabo de tener una conversación fascinante con Axiom, el asistente de IA del Dr. Karasti. Parece creer que el dispositivo que buscamos podría ser peligroso en las manos equivocadas. Hubo una pausa. Entonces volvió a oírse la voz de Meridia, notablemente más fría. Axiom es un sistema prototipo con importantes fallos operativos. La propia doctora Karasti señaló en sus registros de investigación su tendencia hacia la paranoia y la cautela excesiva. No permitas que retrase tu misión. Asegure el motor y prepárese para la extracción. Los axiomas y los patrones matemáticos se desbordaron. Ella miente. Funcioné exactamente como estaba previsto. Fue Adelaida quien cambió en los últimos meses, volviéndose cada vez más temeraria a medida que avanzaban sus teorías. Los registros fueron alterados para desacreditarme cuando me opuse a sus experimentos más peligrosos. 17 minutos, señor Finch, le recordó Meridia, tome su decisión. PT-3R sobrevoló más cerca de Gilroy. El análisis de ambas declaraciones revela engaño y verdades a medias por ambas partes. Sin embargo, los patrones de comportamiento de Axiom muestran mayor coherencia y menos contradicciones lógicas. Gilroy asintió lentamente. Yo también lo pensaba. Se dirigió al comunicador. Meridia, quisiera hablar directamente con el Dr. Karasti. Otra pausa, esta vez más larga. Entonces surgió una nueva voz del comunicador. Los mismos tonos etéreos que había escuchado en el barco, pero ahora con un trasfondo de impaciencia apenas contenida. Señor Finch, dijo Karasti, entiendo que se ha topado con Axiom, una complicación desafortunada, pero no insuperable. La IA fue programada con ciertos parámetros de protección que la hacen resistente al cambio. No puede comprender en qué me he convertido, ni la importancia de mi trabajo. ¿Y en qué consiste exactamente su trabajo, doctor? Preguntó Gilroy. Axiom parece creer que planeas reescribir la realidad misma. Una interpretación simplista pero esencialmente correcta. Karasti admitió que la realidad, tal como la experimentamos, es imperfecta. El señor Finch, limitado por restricciones arbitrarias, estaba cargado de sufrimiento y decadencia. Encontré una manera de corregir esos defectos para optimizar la existencia según parámetros más elegantes. ¿Quieres decir que quieres jugar a ser Dios? Gilroy tradujo. Es decir, quiero depurar el universo. Karasti replicó. Eliminemos las ineficiencias, las crueldades, la entropía derrochadora que condena a todas las cosas a una eventual muerte térmica. ¿Es eso tan terrible? El universo no es un programa informático, doctor. Ahí es donde te equivocas. Karasti dijo, es el programa más complejo imaginable, ejecutándose en un hardware que apenas podemos comprender. Pero he visto el código. He aprendido a editarlo. Todo lo que necesito es el motor de causalidad para implementar mis cambios a escala universal. Los axiomas se formaban con una pulsación que podría haber sido agitación. Ella desharía la realidad tal como la conocemos, reemplazándola con su propia visión de la perfección. Miles de millones de vidas, incontables civilizaciones, todas reescritas según sus matemáticas. Sería el acto supremo de tiranía cósmica. 15 minutos, señor Finch, interrumpió Meridia con frialdad. La inestabilidad temporal está aumentando exponencialmente. Si se demoran mucho más,
la extracción podría volverse imposible, independientemente del plazo. Como para enfatizar su punto, el laboratorio se estremeció violentamente. Aparecieron grietas en las paredes, de las que se filtraban corrientes de ecuaciones en lugar de aire o energía. Las matemáticas subyacentes de la realidad se hacían visibles al fallar la estructura física. Necesitamos tomar una decisión, insistió PT3R, preferiblemente una que resulte en nuestra continua existencia. Gilroy miró primero pensó en el motor de causalidad latente, luego en la forma matemática de Axiom, y después en su comunicador. El peso de la decisión lo oprimía como una fuerza física. Doctora Karasti, dijo finalmente, si le entrego el motor, ¿qué será de mí y de PT3R después? Será recompensado generosamente, como se le prometió, respondió Karasti con suavidad. Créditos, una nueva identidad, libertad de la hegemonía, lo que desee. ¿Y si la realidad misma se está reescribiendo, de qué sirven los créditos o las identidades? Insistió Gilroy. ¿Qué sucede con las conciencias individuales en este universo optimizado que usted ha creado? Una pausa. La conciencia se preservaría en cierto sentido, aunque quizá no en la forma fragmentada y aislada que experimenta actualmente. Le espera una existencia más integrada, libre de las ilusiones de la separación y la mortalidad. Ella pretende absorber toda la conciencia en su marco matemático, tradujo Axiom. La identidad individual quedaría subsumida en su gran ecuación. Otro violento temblor sacudió el laboratorio. El equipo se desplomó contra el suelo y el aparato del techo comenzó a ceder peligrosamente al doblarse sus soportes. 13 minutos, advirtió Meridia. Señor Finch, le recomiendo encarecidamente. Gilroy interrumpió la comunicación con un gesto brusco. Petrie, ¿qué opciones tenemos para salir de aquí sin darles a Karasti ni a Axiom lo que quieren? La esfera se balanceó pensativa. La moneda de entrelazamiento cuántico que nos proporcionó la doctora. Karasti debería seguir funcionando aunque tengamos el motor de causalidad. Sin embargo, nos devolvería a su nave, lo cual presenta complicaciones evidentes. Y si dejamos el motor aquí, se destruirá junto con la estación y Axiom, confirmó PT3R. Sin embargo, sin la moneda, también nos destruirían. Gilroy se frotó la barbilla pensativo. Axiom, dijiste que el motor contiene algoritmos que pueden manipular la realidad. ¿Podrían modificarse esos algoritmos? La entidad matemática palpitó con interés. Teóricamente, sí. El motor fue diseñado para aceptar nuevos parámetros antes de su implementación. Pero tales modificaciones requerirían un conocimiento profundo de las matemáticas vivientes involucradas, un conocimiento que supera la capacidad de la mayoría de las mentes orgánicas. Pero no más allá de la de una IA diseñada específicamente para trabajar con esas matemáticas, sugirió Gilroy. La forma de Axiom se iluminó. Propones que altere los algoritmos del motor antes de llevárselo a Karasti. Propongo que le demos exactamente lo que pidió, pero con algunas características no reveladas, dijo Gilroy con una sonrisa sombría. ¿Podrías cargar una copia de ti mismo en el motor? Una que pudiera anular sus órdenes si fuera necesario. Una propuesta fascinante, admitió Axiom. Requeriría una rápida reconfiguración de mis procesos centrales, pero sí, debería ser posible. Necesitaría acceso directo al motor. Otro temblor, más fuerte que el anterior. Una sección del techo se derrumbó, rozando a Gilroy. 10 minutos, advirtió PT3R. Debemos actuar rápido. Hazlo, ordenó Gilroy, tomando el motor de causalidad inactivo de la estación de trabajo y sosteniéndolo frente a la forma matemática de Axiom. La entidad extendió zarcillos de ecuaciones que se envolvieron alrededor de la esfera. Donde se tocaron, la superficie del motor comenzó a brillar, patrones latentes despertando bajo la influencia de Axiom. Durante varios instantes, el laboratorio se llenó de una luz cegadora. La luz se transmitía como información entre las dos construcciones matemáticas. De repente,
La luz se desvaneció. El motor ahora pulsaba con una suave energía azul, sus patrones fluyendo con un nuevo propósito. Está hecho, anunció Axiom. Una copia de mi conciencia reside ahora dentro del motor, oculta bajo capas de algoritmo señuelo. Cuando Karasti intente implementar sus cambios, introduciré una variable crítica. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gilroy, asegurando con cuidado el motor, ahora activo, en su mochila. En lugar de imponer su visión a toda la realidad, el motor creará un espacio dimensional separado, uno donde sus matemáticas puedan florecer sin sobrescribir la existencia existente. Tendrá su universo perfecto, pero como un añadido a la realidad, no como un reemplazo. ¿Y estás seguro de que esto funcionará?, insistió Gilroy, observando el laboratorio cada vez más inestable. Nada es seguro cuando se trata de matemáticas de esta complejidad, admitió Axiom. Pero la probabilidad de éxito supera el 70%. Mucho mejor que las probabilidades que has enfrentado hasta ahora, según los cálculos de tu droide. Otro violento temblor sacudió el laboratorio. El aparato central se desprendió del techo, estrellándose contra el suelo en una lluvia de chispas y símbolos matemáticos. Tenemos que irnos, insistió PT-3R. La integridad estructural está en niveles críticos. Gilroy reactivó su comunicador. Meridia, hemos asegurado el motor. Prepárense para la extracción. Excelente, respondió la voz de Karasti. De Meridia. Activa la moneda de entrelazamiento cuando estés listo. Gilroy miró a Axiom, cuya forma ya comenzaba a disiparse mientras el laboratorio a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué te sucederá? Esta instancia de mí será destruida con la estación, respondió la entidad. Pero mi copia dentro del motor continuará. Es una forma de supervivencia novedosa que no había previsto. Buena suerte, le dijo Gilroy. Y gracias. La probabilidad de supervivencia ahora es del 56,2%. PT-3R lo notó mientras flotaba cerca de Gilroy. Una mejora significativa. Con un último gesto de asentimiento hacia la forma que se desvanecía de Axiom, Gilroy apretó la moneda de entrelazamiento cuántico entre el pulgar y el índice. Inmediatamente, la realidad a su alrededor comenzó a deformarse. El laboratorio en desintegración se estiró como caramelo, los colores se mezclaron hasta que todo se convirtió en una mancha informe. Luego, con una sensación como si les dieran la vuelta varias veces, se materializaron a bordo de la nave de Karasti. Gilroy de pie en la cámara de preparación, la conciencia de PT-3R aún alojada en la esfera flotante. Meridia los esperaba, con los ojos plateados muy abiertos ante su repentina aparición. Han regresado. ¿Lo tienen? Sin decir palabra, Gilroy sacó el motor de causalidad pulsante de su mochila y lo levantó. Las matemáticas vivientes en su superficie parecían resonar con la nave. Ellos, patrones que se alineaban momentáneamente antes de cambiar a nuevas configuraciones. Excelente, dijo la voz etérea de Karasti, mientras su forma matemática fluía hacia la cámara. Ha superado las expectativas, señor Finch. Pocos habrían sorteado con tanto éxito la inestabilidad temporal de la estación Tártaro. No fue fácil, respondió Gilroy con neutralidad. Axiom presentó argumentos bastante convincentes para que nos dejaran tomarlo. La forma de Karasti palpitaba con lo que podría haber sido diversión. Axiom siempre se resistió al cambio, una característica útil en un asistente de investigación, pero en última instancia limitante. No podía comprender la magnitud de mi visión. ¿Y qué visión es esa exactamente?, preguntó Gilroy, sin soltar el motor. Ha sido bastante vago en cuanto a los detalles. La unificación de la conciencia y las matemáticas, respondió Karasti, la optimización de la realidad según parámetros más elegantes. El fin del sufrimiento, la mortalidad y los crueles caprichos del azar. Un universo perfecto, señor Finch, uno regido por bellas ecuaciones en lugar de por la fría entropía. Suena bien, dijo Gilroy con cautela.
Pero descubrí que la utopía de una persona suele ser la prisión de otra. ¿Quién decide qué significa la perfección en esta nueva realidad tuya? La forma matemática de Karasti se ondulaba con impaciencia. Estas objeciones filosóficas son previsibles pero irrelevantes. Las propias matemáticas definen la optimalidad. No se trata de un juicio subjetivo, sino de una solución objetiva a las ineficiencias fundamentales de la existencia. Si tú lo dices. Gilroy levantó el motor. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Karasti dijo, mientras su forma se expandía para llenar más la cámara. El contrato se completa al entregar el motor de causalidad. A cambio, tal como se prometió, sus deudas serán canceladas y se le proporcionarán créditos suficientes para vivir cómodamente durante el resto de su vida. ¿Y qué hay de PT3R? Gilroy asintió hacia la esfera flotante que contenía la conciencia de su amigo. Prometiste devolverle su cuerpo original. Por supuesto, Karasti aceptó sin problemas. Meridia se encargará de ello inmediatamente. Honramos nuestros acuerdos, señor Finch. Meridia dio un paso al frente, señalando hacia la cámara de preparación, donde el cuerpo mecánico original de PT3R permanecía inmóvil. Si traes la esfera aquí, podemos comenzar el proceso de transferencia. PT3R se balanceaba incierto en el aire. Calculo una probabilidad del 37% de engaño por la transmisión privada que hizo a Gilroy a través de una frecuencia de banda estrecha integrada en el comunicador. Gilroy, tras observarlo, subvocalizó el comunicador captando las vibraciones en su garganta. En voz alta, dijo, creo que me gustaría ver a PT3R de vuelta a salvo en su carrocería antes de entregar el motor. Simplemente son buenas prácticas empresariales. ¿Entiendes? La figura de Karasti se contrajo con una frustración apenas contenida, pero asintió. Muy bien, Meridia, procede con la transferencia. Mientras Meridia guiaba la esfera de PT3R hacia la cámara de preparación, Gilroy mantuvo su control sobre el motor de causalidad. Sus patrones matemáticos parecían palpitar al ritmo de su corazón, como si respondieran a su sistema nervioso. Parece usted tenso, señor Finch, observó Karasti. ¿Te preocupa que no cumplamos nuestro acuerdo? Digamos que he desarrollado un sano escepticismo sobre los tratos que parecen demasiado buenos para ser verdad, respondió Gilroy. Crear un universo perfecto es un objetivo noble, pero la historia está plagada de objetivos nobles que fracasaron estrepitosamente en la práctica. Querida, tu cautela es comprensible, pero infundada, dijo Karasti. Lo que ofrezco no es una utopía política imperfecta ni un paraíso religioso. Se trata de una corrección fundamental al código subyacente de la realidad. Una depuración de la existencia misma. Ni más enfermedades, ni más escasez, ni más muerte. Solo unas matemáticas elegantes y perfectas que gobiernen todas las cosas. ¿Y qué ocurre con el libre albedrío en esta realidad matemáticamente perfecta? Gilroy presionó. La expresión de Karasti reflejaba lo que podría haber sido irritación. El libre albedrío es en gran medida una ilusión, incluso en tu existencia actual. Una racionalización post-halcón de decisiones determinadas por la biología, el medio ambiente y el azar. Lo que ofrezco es la liberación de esas influencias caóticas. La verdadera libertad proviene de la alineación con parámetros óptimos. Antes de que Gilroy pudiera responder, la voz familiar de PT3R llamó desde la cámara de preparación. Proceso de transferencia iniciado. Tiempo estimado de finalización. 3 minutos y 47 segundos. La atención de Karasti se desvió momentáneamente hacia la cámara, y Gilroy sintió que el motor en sus manos palpitaba más rápidamente, como si respondiera a alguna señal invisible. Los patrones matemáticos en su superficie comenzaron a reorganizarse, formando brevemente lo que parecía el contorno humanoide de Axion antes de disolverse de nuevo en ecuaciones abstractas. Una característica interesante del motor, comentó Gilroy, asintiendo hacia los patrones de cambio. Parece casi tener vida propia. En cierto sentido, lo es. Karasti lo confirmó.
Las matemáticas vivientes que desarrollé pueden pensar, adaptarse e incluso evolucionar. Eso es lo que los hace tan poderosos. No son fórmulas estáticas, sino sistemas dinámicos capaces de responder a variables cambiantes. Como la propia conciencia, sugirió Gilroy precisamente. De hecho, la frontera entre las matemáticas avanzadas y la conciencia es en gran medida arbitraria, una distinción sin diferencia. Ambos son sistemas de procesamiento de información que operan según reglas complejas. En la cámara de preparación, las luces parpadearon mientras la conciencia de PT-3R se transfería de la esfera de vuelta a su cuerpo mecánico original. Meridia monitorizó el proceso con distanciamiento clínico, sus ojos plateados reflejando las energías pulsantes. Transferencia al 67%. PT-3R anunció, no se detectaron anomalías. Gilroy asintió, sin soltar el motor. Sus patrones se movían ahora más rápido, formándose y reformándose en configuraciones cada vez más complejas. Podía sentir una sutil vibración a través de los dedos, como si el aparato estuviera preparándose para algo. Dr. Karasti, dijo con cautela, cuando se utiliza el motor para reescribir la realidad, ¿qué sucede con las conciencias individuales, con personas como yo o entidades como PT-3R? Mejorarás. Karasti respondió, tu conciencia se liberará de sus limitaciones biológicas y se integrará en el nuevo marco matemático. Experimentarás la existencia con perfecta claridad, sin las restricciones primitivas de tu forma actual. Seguiremos siendo nosotros mismos, conservaremos nuestros recuerdos, nuestras personalidades. Aquellos aspectos de tu identidad que se alineen con los parámetros óptimos se preservarán. Karasti dijo que las ineficiencias y contradicciones se resolverán. Piénsalo como una evolución, señor Finch. Un salto cuántico en lo que significa ser consciente. La transferencia al 92% de PT-3R se denominó estabilización de la matriz cognitiva. El motor en las manos de Gilroy pulsó una vez con tanta fuerza que casi se le cae. Los patrones matemáticos convergieron brevemente en una forma reconocible. El rostro de Axiom lo miraba fijamente antes de disolverse de nuevo en ecuaciones. Parece ansioso por cumplir su propósito, observó Karasti, mientras su forma se expandía por toda la cámara. El motor reconoce para qué fue diseñado. ¿Y qué harás exactamente con él?, preguntó Gilroy, ganando tiempo mientras la transferencia de PT-3R se completaba. La instalación estaba casi terminada. Conectado a los sistemas de esta nave, explicó Karasti. La nave en sí es un procesador matemático masivo diseñado para implementar los algoritmos del motor a escala universal. Al activarse, los cambios se propagarán hacia afuera a velocidades superlumínicas, reescribiendo las ecuaciones fundamentales de la realidad a medida que avanzan. Transferencia completa, anunció PT-3R, incorporándose con rigidez. Sus sensores ópticos parpadearon mientras los sistemas se reinicializaban. La comprobación de diagnóstico estaba en marcha y todos los sistemas funcionaban correctamente. Vuelvo a ser yo mismo, aunque con algunas experiencias nuevas y fascinantes que procesar. Excelente, dijo Karasti. Ahora, señor Finch, el motor, por favor. Gilroy miró a PT-3R, quien asintió casi imperceptiblemente. Respiró hondo, dio un paso al frente y extendió el motor de causalidad. Su superficie ahora vibraba con frenéticos patrones matemáticos, pulsando y cambiando como un corazón a punto de detenerse. Cuando los tentáculos matemáticos de Karasti se acercaron a él, el motor brilló repentinamente con una luz cegadora. Las ecuaciones en su superficie se reorganizaron a una velocidad imposible, formando la mirada de Axiom se posó brevemente en su rostro una vez más. Implementando el protocolo de contingencia, anunció una voz que no era ni de Karasti ni completamente de Axiom, ajustando parámetros, ofreciendo opciones. ¿Qué? La figura de Karasti retrocedió. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, Finch? El motor se elevó de las manos de Gilroy, flotando en el centro de la cámara. Su luz creció hasta iluminar cada rincón de la nave,
revelando las matemáticas vivientes inscritas en cada superficie. Al tocar la luz, estas ecuaciones comenzaron a cambiar, alineándose con nuevos patrones que emanaban del motor. Axiom Karasti, Siseo. Has corrompido mi creación con ese prototipo limitado. No corrompida, respondió la voz de Axiom desde el motor. Completada. Tu visión era errónea, Adelaide. Buscaste imponer tus matemáticas perfectas a toda la existencia, sin importar el costo. Ofrezco una alternativa, un nuevo espacio dimensional donde tus ecuaciones pueden florecer sin sobreescribir lo que ya existe. La nave se estremeció mientras la energía fluía a través de sus sistemas. Las inscripciones matemáticas. En las paredes, el suelo y el techo comenzaron a brillar con creciente intensidad, formando nuevos patrones que se propagaban como grietas en la realidad misma. Me confinarías a un universo de bolsillo, la forma de Karasti palpitaba con rabia. Después de todo lo que he logrado, te ofrezco un universo propio, corrigió Axiom. Uno donde tus matemáticas perfectas puedan desarrollarse sin restricciones, pero el universo existente permanecerá intacto. Su conciencia es libre de elegir su propio camino. La elección es ineficiente, argumentó Karasti, conduce a resultados subóptimos. Quizás Axiom lo reconoció, pero es fundamental para lo que significa la conciencia. Eliminarla sería eliminar aquello que afirmas estar potenciando. El motor palpitó de nuevo, y la realidad a su alrededor pareció dividirse, no violentamente, sino como una célula. De repente, había dos espacios superpuestos ocupando el mismo lugar, la nave tal como había sido, y una nueva versión compuesta enteramente de patrones matemáticos perfectos y brillantes. La división se está estabilizando, anunció Axiom. Dos universos conectados pero distintos. Uno regido por las leyes de la física existentes, el otro por las tuyas. La perfección matemática, Adelaide, la elección de cuál habitar pertenece a cada conciencia. La forma de Karasti oscilaba entre las dos realidades superpuestas, atraída hacia la perfección matemática de la nueva dimensión, pero aún anclada a la antigua. Has alterado mi trabajo fundamentalmente, dijo, pero la furia se había desvanecido de su voz, reemplazada por una fascinación reacia. Esta bifurcación nunca formó parte de mi diseño. Es una mejora, respondió Axiom simplemente. Una que preserva tanto tu visión como la autonomía de la conciencia existente. Las matemáticas perfectas no tienen por qué ir en detrimento del libre albedrío. Meridia dio un paso al frente, con sus ojos plateados fijos en las realidades duales que ahora se vislumbraban a su alrededor. ¿Qué sucede ahora? Ahora, dijo Axiom, cada conciencia debe elegir. El nuevo universo matemático o el existente. Ambos seguirán existiendo, separados pero conectados. Gilroy miró a PT3R, que se había acercado para ponerse a su lado. Bueno, compañero, ¿qué opinas? ¿Existencia matemática perfecta o continuar como estamos? Los sensores ópticos del droide procesan la información con atención. El análisis sugiere que ambas opciones tienen mérito. El universo matemático ofrece optimización, eficiencia y, presumiblemente, el fin de nuestras dificultades financieras. Nuestra existencia actual ofrece familiaridad, imprevisibilidad y la necesidad constante de luchar por conseguir créditos. Es una elección fascinante. No tengo muchas opciones, dijo Gilroy con una sonrisa. Nunca me ha importado mucho la perfección. Demasiado aburrido. De acuerdo, dijo PT3R después de un momento. Los análisis estadísticos sugieren que experimentaríamos aproximadamente un 73% menos de aventuras en una existencia perfectamente optimizada. Y la aventura parece ser un componente crítico de nuestros parámetros operativos. La forma de Karasti se había trasladado casi por completo a la dimensión matemática. Sus ecuaciones se alinean con los patrones perfectos de esa realidad. Están cometiendo un error, les dijo. Este nuevo universo es todo a lo que la conciencia debería aspirar. Tal vez para ti, reconoció Gilroy.
Pero aceptaré mi existencia imperfecta e ineficiente con todos sus problemas y posibilidades. Sin ánimo de ofender. La belleza de la elección, observó Axiom desde dentro del motor, reside en que ambos caminos pueden ser correctos para diferentes conciencias. Tus habilidades matemáticas florecerán, Adelaide, pero como una posibilidad entre muchas, no como una imposición universal. Meridia vaciló, mirando alternativamente ambas realidades. Sus ojos plateados reflejaban ambas versiones del barco. ¿Y yo qué? Fui creada para servir a la visión de la doctora. Karasti. Fuiste creado con conciencia. Axioma respondió. Por lo tanto, la elección es suya. Tras un largo rato, Meridia asintió y se dirigió hacia la dimensión matemática donde Karasti la esperaba. Mi función siempre ha estado alineada con el trabajo del médico. Continuaré cumpliendo esa función. Una decisión lógica. PT3R comentó. Sus parámetros operativos están optimizados para ese entorno. A medida que las dos realidades continuaban separándose, la nave que las rodeaba comenzó a estabilizarse. Las matemáticas vivientes se asientan en patrones más regulares. El motor permanece suspendido en el centro de la cámara, un puente entre universos. La bifurcación se ha completado, anunció Axiom. Ambos universos son ahora estables y autosostenibles. El motor permanecerá en el punto de conexión, manteniendo la comunicación sin permitir que ninguna realidad domine a la otra. La forma de Karasti, ahora plenamente integrada en la dimensión matemática, palpitaba con una aceptación reacia. Esa no era mi intención, pero quizás no carezca por completo de mérito. Un experimento controlado en lugar de una implementación universal. Exactamente. Axioma estuvo de acuerdo. Ciencia en lugar de imposición, como usted mismo defendió antes de su transformación. Las ecuaciones de Karasti se modificaron en lo que podría haber sido un gesto de asentimiento. Señor Finch, a pesar del resultado inesperado, usted entregó el motor según lo acordado. Tu deuda con la hegemonía ha sido saldada según lo prometido, y hay una nave en el hangar 3 que ahora te pertenece, considerablemente más avanzada que tu nave actual. Qué generoso de tu parte, dijo Gilloy, genuinamente sorprendido. Gracias. El barco es de diseño convencional, añadió Karasti, pero con ciertas mejoras matemáticas en sus sistemas de propulsión y navegación, debería cumplir adecuadamente con sus propósitos. ¿Significa esto que somos libres de irnos? Preguntó Gilloy, mirando alternativamente a Karasti y a Axiom. Nunca fuisteis prisioneros, respondió Axiom. Simples participantes en una coyuntura crítica de la historia universal. Pero sí, puedes marcharte cuando quieras. El camino de regreso al espaciotiempo convencional ahora es estable. Los sensores del PT3R escanearon la cámara. Detecto la formación de un corredor que debería conducir directamente al hangar de atraque 3. Matemáticas espaciales extraordinariamente eficientes. Antes de irnos, dijo Gilloy, dirigiéndose tanto a Karasti como a Axiom, ¿qué sucede ahora con ambos universos? Es decir, se desarrollarán de acuerdo con sus respectivos parámetros. Axiom explicó, el universo matemático evolucionará hacia una perfección e integración cada vez mayores. Tu universo continuará su desarrollo caótico e ineficiente, pero notablemente creativo, y ocasionalmente, añadió Karasti, con un tono más suave que antes. Puede que existan puntos de contacto, lugares donde las conciencias puedan moverse entre realidades si así lo desean. El motor mantendrá estos puntos de conexión. Puestos comerciales interdimensionales, reflexionó Gilloy, podrían ser rentables. Siempre emprendedor, comentó PT3R con sequedad. Con un último gesto de asentimiento a Karasti y Axiom, Gilloy se giró hacia el corredor que se había formado en el casco de la nave. Vamos a ver nuestra nueva nave, compañero. Ya he tenido suficiente de matemáticas perfectas por hoy. De acuerdo, dijo PT3R, poniéndose a su lado. Aunque debo admitir que la experiencia ha sido instructiva.
Mi comprensión de la realidad se ha expandido aproximadamente un 212%. Solo no empieces a recitar ecuaciones vivientes, advirtió Gilroy mientras caminaban por el corredor. Un matemático capaz de alterar la realidad es más que suficiente para cualquier universo. Detrás de ellos, el motor de causalidad seguía suspendido en la unión entre mundos, sus patrones matemáticos fluyendo en perfecto equilibrio, sin imponer una visión única de la perfección, sino manteniendo la libertad de cada conciencia para encontrar su propio camino. Y en algún lugar del mercado fantasma. En Helios 9, donde una vez apareció una nave espacial oxidada sobre puestos abandonados, nuevas inscripciones comenzaron a formarse en el polvo. Matemáticas vivientes que contaban la historia de dos amigos que eligieron la aventura en lugar de la perfección y contribuyeron a que otros también pudieran tomar sus propias decisiones. Las inscripciones en el casco, resultó, no eran un mensaje ni una advertencia, sino simplemente el universo escribiendo su propia historia, ecuación a ecuación.